La primera situación que se nos presenta es la A. Vamos a leerlo. Me dice, el jefe de planta en Villa El Salvador está evaluando mantener la producción de los 3 modelos para asegurar que el personal no pierda destreza en la producción de todos los modelos. ¿Qué ocurriría con el plan óptimo si decide producir 6 escritorios del modelo infantil? Acá me están planteando una pregunta, ¿qué pasa si? Entonces, estamos en lo que llamamos análisis de sensibilidad. Pero el análisis de sensibilidad tiene 3 situaciones. Cambio en la variable no básica, o sea, tengo que mirar si este cambio se refiere a la variable o está afectando, este cambio que me están proponiendo afecta al coeficiente de la función objetivo, que en este caso es la utilidad, está afectando utilidad unitaria de los modelos, o está afectando al lado derecho de alguna restricción, o sea, alguna restricción está siendo afectada. Tengo que identificar cuál de esas 3 situaciones es. Vemos definitivamente que se decide producir escritorios de un tipo de modelo es porque me está hablando de una variable. Ahora tenemos que ver si esto es una no básica, que significa que es cuando la solución me da 0. Veamos entonces la solución y vemos que el x3, 1, que es justamente 3, significaba el primer subíndice, que es el modelo infantil, y el segundo subíndice es 1, que es para Villa El Salvador, justamente lo que me están diciendo, es 0. Por lo tanto, hay cambio en la variable no básica, es justamente la identificación que estamos haciendo, y por lo tanto, el costo reducido es 914. Ustedes fíjense que los demás costos reducidos son 0, puesto que los valores de la solución no son ceros, al revés, tiene valor, son variables básicas, y la única no básica, aquella que tiene la solución en 0, tiene un valor de costo reducido. Ahí está el 0, y vemos que, o podemos explicar que el costo reducido, el cambio en la variable no básica, hace que siempre perjudique al valor óptimo. Este valor óptimo es la utilidad máxima que en la parte número 1 me daba que era 830.400 soles. Lo va a perjudicar. ¿Qué significa entonces perjudicar? Si maximizamos el valor óptimo, si queremos maximizar, entonces, si es maximización, perjudicar significa que va a disminuir. En cambio, si es un problema de minimización, entonces ese valor óptimo, ¿qué sucedería con ese valor óptimo? Ese valor va a aumentar. Por lo tanto, el nuevo valor óptimo tenemos que, o al valor óptimo anterior, le tenemos que restar porque va a disminuir. ¿Qué es lo que tenemos que restarle? El costo reducido multiplicado por lo adicional que voy a hacer, porque acá me dice 0. Por un escritorio más que haga, voy a perjudicarme en 914. Si son 2, sería 2 por 914. Si son 3, serían 3 por 914. Y lo mismo sería si es que es un problema de minimización. Perjudicar significa que el valor óptimo va a aumentar y le tengo que poner más, lo que me diga el costo reducido por el adicional. Bueno, en este caso, el x31 igual a 0 cambia a x31 igual a 6. Este cambia a 6, pero este 914. ¿Eso qué significa? Que ahora tengo que calcular el nuevo valor óptimo. La utilidad máxima era de 830.400, ustedes lo están viendo, y le debo restar. ¿Por qué restar? Porque está perjudicando y era un problema de utilidad, de maximizar la utilidad. Por lo tanto, disminuye en 914, que era mi costo reducido, multiplicado, me dice, por 6, que es la cantidad adicional que vamos a hacer. Esto me da 824.916 soles. A eso se reduce la utilidad.
Vamos a ver entonces la interpretación. El plan de producción óptimo de escritorios a producir cambiaría. Sí, por supuesto que va a cambiar, porque antes acá me dice era 0, ahora ya no es 0, es otro valor. Mientras que la utilidad máxima va a disminuir ¿a cuánto? A 824.916 soles, o simplemente va a disminuir en 5.484, que es el producto de 6 por 914. También puedo explicar o expresar lo siguiente. El plan óptimo de producción indica que no se debería fabricar ningún escritorio infantil en el taller de Villa El Salvador, me decía 0, pero si se decidiera fabricar, si es necesario fabricar 6 escritorios de este tipo en dicho taller, tendría como consecuencia que la utilidad máxima disminuiría a 829.916 soles. Esto es, se reduciría en un 0.66%. Bueno, eso sería la conclusión o la explicación que podríamos tener de esta primera pregunta. Resolvamos ahora este segundo ejercicio. Me dice, un cambio de proveedores ocasiona que la utilidad unitaria de todos los modelos de escritorio fabricados en el taller de Villa El Salvador se reduzca en 50 soles. ¿Qué ocurrirá con el plan óptimo? Bueno, en esta pregunta ya me está indicando que lo que debemos hacer es un análisis de sensibilidad. Esto es, ¿qué pasa? Sí, cambia. ¿Pero qué cambia? Tenemos 3 situaciones. Cambio en la variable no básica, o sea, estamos hablando de la variable. Vamos a ver un cambio en el coeficiente de la función objetivo, que era la utilidad total, o un cambio en las restricciones, esto es en el lado derecho. Si analizamos esto y vemos lo que me están expresando en la primera línea, porque me están diciendo que la utilidad unitaria, ¿qué pasaría si la utilidad unitaria de todos estos modelos, los 3 modelos, en este taller se va a reducir? Estoy entonces enfrentando a un cambio en los coeficientes, que es lo primero que tenemos que identificar. ¿Cuál de los 3 cambios tenemos que realizar? Por lo tanto, veamos que debemos recurrir a este rango de valores para los valores que toma la variable, los coeficientes de la función objetivo. Esto es, me dice, tenemos hasta cuánto puede aumentar o disminuir la utilidad unitaria sin que cambie la solución óptima. Este rango de valores que usted está viendo acá me está indicando, por ejemplo, que para el coeficiente de x11, ¿quién es el coeficiente de x11? Es 450. ¿Entre qué valores puede aumentar o disminuir sin que cambie la solución óptima? Entonces estamos viendo que ese primer coeficiente 450 me dice que puede incrementarse, primero en 80 o disminuir hasta 120. Lo que me está diciendo entonces que 450 le puedo restar 120 y me daría 330, o le puedo sumar 80 porque se puede incrementar y me daría 530. Esto es la utilidad, o sea, el coeficiente de utilidad unitaria de 1,1. ¿Quién era 1,1? 1,1 me decía la cantidad de escritorios del primer modelo 1 ejecutivo, y segunda subíndice 1 era para el taller de Villa Salvador. Podía, me dice, estar, ¿no? O cambiarse entre 330 y
530. Y en este rango de valores, la solución óptima no cambiará, pero sí va a cambiar, puede cambiar el valor óptimo, y eso es lo que hay que encontrar después. Vamos primero, antes de resolver este ejercicio, voy a darle algunos alcances de lo que vamos a trabajar acá. Por ejemplo, si me dijera, si el coeficiente de x11, o sea, 450, disminuye en 50, la pregunta es, ¿qué porcentaje del rango permisible estaría usando? ¿Por qué digo rango permisible? Porque si nosotros salimos fuera de este rango, si el coeficiente 450, en lugar de ser 450, en lugar de estar entre 330 y 530, por ejemplo, es 600, sale del rango, y entonces allí sí la solución óptima, ¿no? Sí cambiaría y no sabríamos en cuándo cambiaría. Por eso se dice rango permisible. Pero la pregunta es, ¿qué porcentaje del rango permisible estaría usando? Sí, solamente voy a disminuir en 50, y acá me están diciendo que la disminución puede ser ¿hasta cuánto? Hasta 120. Pero en lugar de usar los 120, yo solamente estoy usando 50. ¿Qué porcentaje es 50 de este 120 hasta donde podría disminuir? Hay que dividir simplemente 50 entre 120, multiplico por 100 y me da que estoy utilizando el 41.7% del rango permitido. Todavía me queda, no, porque hasta 100% puedo cambiar, todavía me quedaría algo más. Veamos con la siguiente. Si el coeficiente de x21 disminuye en 50, también me dice que disminuye en 50, 2,1. 2,1 significa que el primer subíndice 2 era el modelo junior, y el segundo subíndice 1 estamos en Villa El Salvador. Por lo tanto, estamos hablando de 330. La pregunta es, ¿qué porcentaje del rango permisible estaría usando? Pero ahora vemos que puede disminuir hasta en 80, y solamente me dice que se ha disminuido en 50 soles. Pero ¿qué porcentaje? Si dividimos 50 sobre 80, estamos hablando de 62.5%. Claro, usted dirá, perfecto, sí cumple, pero ojo que ya teníamos este cambio con 41.7 más 62.5, ya sobrepasa el 100%. Y si queremos un tercer cambio, obviamente que podría aumentar. Vemos entonces que el análisis luego vamos a hacer completo. Lo que quiero explicarles un poquito lo siguiente. Cuando hay varios cambios, no se analiza individualmente como lo hemos trabajado acá. Se usa lo que llamamos la regla del 100%. No es más que comenzar a sumar estos porcentajes y el tercero más que me faltaría para entonces acumular y saber si es que me estoy pasando de todo lo permisible o no. Por lo tanto, si usted tiene 3 cambios, entonces tiene 3 partes que debe de sumar. Estamos viendo numerador y denominador. ¿Qué le vamos a poner en el numerador? La variación sin signo. Esto es, reduce en 50. No voy a ponerle menos 50, no. Solamente la variación sería 50, 50 y 50. ¿Y qué le ponemos en el denominador? Depende, increase o decrease, depende, incrementa o disminuye. Según lo que me dice, si me dice que se reduce, yo buscaré donde dice decrease, que es disminución. Si en algún caso me dijera aumenta, sería increase, y sería entonces, debería usar estos coeficientes que están acá como denominador. Una vez que sumemos estos 3, tendríamos que preguntarnos, ¿es menor que el 100%? Entonces, si es menor, diríamos, seguimos avanzando porque esto me estaría diciendo que se cumple la condición de optimalidad donde no está cambiando la solución óptima, y tendría que pasar a hallar el valor óptimo. Sino de lo contrario, tendríamos que quedar ahí nomás y entonces decir, bueno, no sabemos en cuánto se va a cambiar, pero sí hay un cambio
que no lo podemos calcular a partir de este reporte. Veamos entonces ahora sí el ejercicio, cómo deberíamos entonces trabajar. Ahora sí vamos a resolver completo el ejercicio B. ¿Qué me decía? Que un cambio de proveedores ocasiona que la utilidad unitaria de todos los modelos de escritorio fabricados en el taller de Villa El Salvador se reduzca en 50 soles. Y me preguntaban qué ocurría con el plan óptimo. Entonces explicamos que como me está afectando la utilidad unitaria, que es un coeficiente de la función objetivo que es la utilidad, vamos a recurrir entonces a un cambio en el coeficiente de la FO como paso número 1 y recurriremos a este cuadro que nos indica los cambios permisibles que pueden tomar estos coeficientes de la función objetivo, de modo que no cambie la solución óptima. Este es mi primer paso, la identificación. Hemos identificado correctamente cuál es el cambio que vamos a trabajar. Luego entonces vemos que va a haber 3 cambios. ¿Por qué 3 cambios? Porque tenemos 3 modelos. El primer cambio es, me dice, coeficiente de X11. Porque 1,1 explicamos el primer subíndice para el modelo, que es ejecutivo, y el segundo para Villa El Salvador, donde estamos trabajando. Me dice se reduce en 50. El 450 se reduce en 50. El segundo cambio me dice que también se reduce en 50 y el tercer cambio también se reduce en 50. 1, 1, 2, 1, 3, 1, lo que usted está viendo en este recuadro, que son los coeficientes que nosotros vamos a, o se va a tratar de modificar y estudiar. Debemos entonces verificar que se cumpla la regla del 100%. Esto es verificar la condición de optimalidad, que no es más que decir que voy a usar todos estos rangos que me están permitiendo acá saber si es que es suficiente para decir que no voy a salirme de esos rangos permitidos y por lo tanto al cumplirse la regla del 100%, al cumplirse la condición de optimalidad, lo que se estaría diciendo es que la solución óptima no cambia. Si no cumpliera, entonces yo no puedo decir que no cambia, la solución óptima cambiaría y yo ya no podría saber a partir de ese reporte cuánto podría cambiar. Entonces, lo primero es el cambio dividido entre 120, 50 entre 120, porque 50 era el primer cambio. ¿Cómo se reduce? Entonces estamos usando acá el decrease en el denominador 120. El segundo era 50 sobre 80, porque también acá me dice sigue reduciéndose. Entonces, el denominador ahora es 80. El siguiente es 50, también en reducción. Vemos el 3,1 que era 270. Si vemos entonces es infinito. Pero una cantidad entre infinito, ¿cuánto me va a dar? Si yo digo, voy a dividir 50 entre una cantidad inmensamente grande. 50 entre 1 millón, 50 entre 5 millones, 50 entre 100.000 millones. Al dividir entonces entre una cantidad inmensamente grande, este cociente se hace muy, pero muy pequeño, que tiende a 0. Por lo tanto, la primera división, 50 sobre 120, me daba el 47%. El 50 sobre 80 ya me daba el 62.5%. Y el tercero era 0%. Pero ¿qué observamos? Que me da 104.2 y ya estaría pasando, ¿qué cosa? El 100%. Esto es, estoy usando más del intervalo permisible, mucho más. Entonces es más del 100%. ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, le podemos poner no pertenece. ¿Pero qué significa que no pertenezca? Significa que no estamos cumpliendo la condición de optimalidad. No puedo asegurar que la solución óptima no esté cambiando. Por lo tanto, la parte 3 que me decía que si cumple la regla debemos evaluar qué pasa con la solución óptima y el valor óptimo,
eso no lo podemos seguir porque no cumple. Como el cambio que se desea sobrepasa el máximo permitido, que era del 100%, entonces no podemos asegurar que esta solución óptima no cambie. Se va a cambiar, no sé en cuánto va a cambiar, pero ya no puedo manejarlo. Por lo tanto, podríamos expresar como conclusión lo siguiente. A ver, con el cambio del proveedor, que hace disminuir, porque eso es lo que me decía, cambio de proveedor ocasiona una disminución. Con este cambio de proveedor, que hace disminuir en 50 soles la utilidad de todos los modelos de escritorios en Villa El Salvador, nos afectará el plan óptimo que teníamos inicialmente, o sea, porque está cambiando la solución óptima. Pues habría cambios que desconoceríamos tanto en el plan de producción como en la utilidad máxima. Bueno, a menos que corriéramos de nuevo el modelo con estos nuevos cambios.